entonces voy a decir buenos días a todas, a todos los presentes. Un saludo muy especial a nuestro alcalde Pedro Obando, al señor gobernador encargado, muchas gracias por sus palabras. Un saludo muy especial a todos y todos los presentes, pero debo resaltar la presencia que nos honra del senador García Realpe, de los secretarios del despacho del señor alcalde, de importantísimas integrantes de la academia tan afamada de Pasto y de Nariño, en cabeza de la presidenta de la Academia Nariñense de Historia, a todas estas mujeres aguerridas de este departamento, representadas en cabeza de la concejala de Pasto y todos sus colegas concejales, a los diputados, a los presidentes y directivos sindicales, académicos, a los ediles, a las edilesas, y desde luego a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acudir en semejante cantidad a estas palabras de aliento sobre el proceso de paz que hoy nos envuelve en Colombia como la cara de la esperanza de nuestro país. Yo quisiera empezar compartiendo con ustedes, antes de entrar de lleno en el contenido de la conferencia, algunas cortas reflexiones. La primera de ellas sobre el cese al fuego y la segunda sobre cómo tenemos que manejar esta extraordinaria campaña por el sí a la paz, que en Nariño da ejemplo, porque aquí hay una gran unidad bajo la bandera de la Minga Nariñense por la Paz. La reflexión primero: tuve la enorme oportunidad de estar presente en La Habana cuando firmaron el cese definitivo de hostilidades y de fuego el señor presidente de la República y el comandante de las FARC. Y quiero compartir con ustedes, porque creo que aquí sí que me entienden, esa turbulencia que sentí en el corazón en un momento que yo percibía no solamente era de históricas proporciones, sino para quienes hemos luchado en la izquierda democrática, la conquista de nuestras ilusiones. Porque fui testigo del final de la guerra, así, con esas palabras. Estaba terminándose un conflicto que ha envuelto en su vórtice no solamente a combatientes, sino como todas las guerras, esa máquina negra ha llevado por delante, como dice Mercedes Sosa, la triste inocencia de la gente. La verdad es que en ese momento no encontré inicialmente felicidad en mi corazón, encontré una enorme tristeza porque entre los presentes no estaban fundamentales luchadores por la paz de nuestro país, jóvenes, hombres y mujeres que cayeron en la parte principal de su vida todavía potencia, todavía sin poder desplegar sus enormes capacidades y compromiso en función del país y de la paz de Colombia. Pero también, al sentir uno ese vacío tan profundo, empezó a nacer esa esperanza que le hace uno ahora sonreír y disfrutar, cantar el himno nacional, porque veo y vi en esa ceremonia el nacimiento de una nueva manera de tratar los conflictos en los discursos del presidente Santos y del comandante guerrillero. Allá, a diferencia de acá, cada uno expresó sus diferencias,
con respeto, con reconocimiento de la contraparte y buscando con cuidadosas palabras establecer un terreno común que se puede transitar sin deponer ni renunciar a la diferencia, pero que permite en comunidad trazar el camino hacia un proyecto compartido de nación. Y eso tiene que ser motivo de alborozo, y pienso que de eso se trata el sí en el plebiscito. No es solamente la paloma de la paz que enarbolamos y eso me lleva a la segunda reflexión. Yo veo una campaña del no muy unitaria, muy fuerte, sin matices, y veo un sí disperso, veo un sí que todavía le da pena marchar con el contradictor de la víspera, aún sí que se está preocupando más por el pero que por la sustancia de la tarea que tenemos a la mano. Y ese es mi llamado. Este no es el momento del sí pero, este es el momento de sí claro, y por eso tenemos que decirle sí a la paz, con la claridad meridiana de que estamos cumpliendo un mandato ético, un mandato categórico, de profunda repercusión y de profunda proyección para nuestro país. Porque es que ese sí es el que nos va a permitir construir en democracia ampliada, el que nos permitirá conquistar con la movilización democrática tantos derechos aplazados, tantas necesidades y tantos vacíos que la guerra no solamente ha impedido, sino que ha servido de excusa para aplazar. Pero este no es el momento de los peros, este es el momento de la decisión, y por eso yo quiero celebrar la Minga Nariñense por la Paz como un ejemplo para todo Colombia. Y como Pedro Obando me ha llevado hoy a visitar en la memoria los claustros universitarios, quiero compartir con ustedes mi tesis de grado. ¿Doy el año?
esa fue la razón por la cual, cuando yo estaba pensando en un tema para mi tesis de grado, empecé a recordar cómo en mi casa hablaban de que la causa de la violencia, la causa real de esa guerra no civil declarada entre los liberales y los conservadores, había sido la tierra. La tierra, ayer como hoy, la manzana de la discordia entre los colombianos. Y ayer como hoy, fracasada la reforma agraria. Se intentó con la ley 200 en los años 30, promulgada por Alfonso López Pumarejo. Se intentó como una de las primeras medidas del Frente Nacional con la expedición de la ley 135 en el año 1961 en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, pero siempre que avanzaba retrocedía, y de la mano del retroceso en la reforma agraria siempre estuvo la violencia. Hoy tenemos 7, 8 millones de víctimas desplazadas forzadas del conflicto interno en Colombia, contadas solamente desde 1985, y más de 6 millones de hectáreas despojadas. Y las camisas negras dicen que el acuerdo de paz de La Habana no garantiza la propiedad privada. No, lo que no ha garantizado la propiedad privada de los campesinos de Colombia ha sido la guerra, y esa es la guerra que con el plebiscito vamos a sellar su fin para garantizarle los derechos a todas las colombianas, a todos los colombianos, no solamente en los campos y en las ciudades. Y ese es el sentir real de lo que está detrás de este proceso de paz. Que no nos equivoquemos, que los mensajes engañosos están generando mucha inquietud entre los colombianos y las colombianas sobre ese mensaje de paz que nosotros tenemos que convertir en evangelización diaria de hoy hasta el día que tengamos la oportunidad de asistir a las urnas para con nuestro voto sellar esa paz que ha eludido a Colombia durante generaciones. Y el Ministerio del Trabajo en esta etapa ha recibido, como todos los ministerios, la misión del presidente de la República de prepararnos en materia normativa, en materia institucional y en materia de proyectos para garantizar el tránsito de la terminación de la guerra hacia la construcción de paz y reconciliación, que aquí denominan posconflicto. En esta etapa, en estos meses que vienen, antes y después del plebiscito, lo que está sucediendo en el país es que estamos preparando la arquitectura institucional del nuevo país. Una arquitectura institucional que tiene que abrir las compuertas para la participación ciudadana que no se ha dado hasta ahora en la confección de los acuerdos. Y esa arquitectura institucional pasa, desde luego, por todos los ámbitos de la vida nacional. Muy importante lo que están haciendo los partidos políticos en materia de estatuto de oposición, de reforma política, de reestructuración de esa caja negra de la registraduría, para ver si podemos, en el proceso de tránsito hacia la paz, empezar a tener elecciones limpias en Colombia, garantías para la oposición, garantías para la movilización ciudadana, un despertar del diálogo entre todos los sectores sociales para la construcción de ese proyecto compartido. Nosotros en el Ministerio del Trabajo, en lo que tiene que ver con la política general de empleo decente, con la política general del diálogo social, venimos planteando varios temas fundamentales para rescatar ese campo olvidado,
ese campo que se quedó sin reforma agraria y toda esa gente que trabaja en la ruralidad, de relaciones arcaicas en materia económica. Unas cortas estadísticas nos pueden ubicar de cómo está el trabajo en el campo de Colombia. 1 de cada 5 trabajadores es del sector rural, pero no todos ellos son campesinos. Solo la mitad de los 4.300.000 trabajadores y trabajadoras del campo hoy ejercen faenas agrícolas. Tenemos en el campo de Colombia solamente solamente el 18% que se pueden denominar asalariados, con un aditamento que no todos ellos tienen acceso a la seguridad social. Solamente un 12%, un 10% de las personas que laboran en la ruralidad colombiana están inscritos en la seguridad social. Mucho más que ese porcentaje, casi un 15%, son trabajadores y trabajadoras sin remuneración. No aparecen en las cifras de desempleo del DANE porque están ocupados, pero no reciben nada a cambio por sus desvelos. De ese gran porcentaje de trabajo en el campo, el 30% somos mujeres y el 70% hombres. Las mujeres en el campo, a diferencia de las mujeres en la ciudad, sufren una desigualdad más profunda, porque si en el promedio nacional los hombres ganan 20% más que las mujeres por el mismo trabajo, en el campo es imposible determinar la estadística, pero se supone que el grueso de esas personas que trabajan sin remuneración son mujeres. Por eso los retos de Colombia en materia de trabajo decente están en todas partes, están en las ciudades. Aquí tenemos todo el problema de la informalidad, del mototaxismo sin las garantías reales que requieren las personas, pero en el campo el reto es aún mayor, y por eso no es de sorprender que el primer punto de los acuerdos de La Habana trate principalmente el tema del desarrollo rural integrado y de cómo los campos de Colombia van a ser incorporados a las grandes corrientes de la presencia estatal que necesitan para poder avanzar en materia económica. Estuve en un foro hace unos días en Cali y le escuché a doctor Amílcar Acosta, el presidente de la Asociación de Departamentos, una frase que tal vez describe mejor que todas estas estadísticas el tema profundo del campo colombiano. Dice: en el campo colombiano el problema no es para nosotros que estamos metidos en las peleas y discusiones doctrinarias de cuánto Estado y cuánto mercado, como suele ser la discusión política en los estamentos de la oposición política, en las discusiones con el gobierno sobre el modelo económico. El problema del campo colombiano es que no hay ni Estado ni mercado, y ese es uno de los temas de profunda relevancia que van a ser el tema central inicial en la construcción de paz en el proceso del posconflicto. Obvio que los componentes de un desarrollo rural integrado pasan principalmente por el acceso a la tierra de quienes no la tienen o tienen muy poca, pasa por la provisión de bienes públicos, educación, formación para el trabajo, acceso a la salud, al agua potable, a la cultura. Los campos de Colombia están totalmente aislados de las corrientes modernas
porque en muchos de ellos no hay ni siquiera energía eléctrica, y ¿quién puede pensar allá en el internet? La infraestructura de comunicaciones debe empezar por construir carreteras, las vías terciarias para que los campesinos puedan sacar su producto. Y aquí tan cerca que estamos del Putumayo y de la frontera con Ecuador, donde el tema de las plantaciones ilícitas de coca adquiere particular relevancia, tenemos que saber que para combatir ese cultivo ilícito con sustitución de cultivos tenemos primero que llevar el Estado con las carreteras, con los ingenieros, con las enfermeras, con todo lo que se necesita para que una producción pueda prosperar en la legalidad. Y la institucionalidad. Tenemos que recuperar para el sector agrario todas esas instituciones que le permitían prosperar relativamente en un pasado donde existía la caja agraria en todos los municipios, con crédito subsidiado, con extensión agraria, con asistencia técnica. Pero también tenemos que llevar esa otra institucionalidad, el reino de la justicia, el reino de la seguridad. Y al lado de la justicia, yo quiero ver llegar al campo colombiano nuestros inspectores de trabajo en inspecciones móviles para enderezar y modernizar esa relación conflictiva por excelencia que es la relación laboral. En una primera etapa nosotros tenemos previsto una reacción, podríamos llamar de respuesta inmediata, y aquí a la alcaldesa de Policarpa la vamos a buscar porque queremos que se sienta que el sector trabajo y el gobierno en su conjunto están a su disposición en esta etapa inicial y esa responsabilidad tan grande que le compromete como alcaldesa de uno de los municipios donde va a haber una zona de concentración. Allá queremos llegar rápidamente con un programa de trabajo temporal inmediato que estamos gestionando con recursos de las cajas de compensación familiar, en un proyecto que ya hemos ensayado en 180 municipios del país con muy buen éxito. Es un proyecto para reconstruir y construir infraestructura pequeña en las comunidades, ese pequeño puente, la vía veredal, levantar el muro de la escuela, ponerle baño, todas esas pequeñas obras de infraestructura con trabajo estructurado desde la alcaldía en colaboración y con los recursos de nuestras cajas de compensación familiar para dotar a las personas de un ingreso rápido y eficiente, con trabajo decente, para que se sepa que el jornal no es solo el jornal tiene que ser un salario con acceso a todo lo que ordena el Código Sustantivo del Trabajo de manera progresiva y desde luego el acceso a la seguridad social. Adicional a ello, tenemos un proyecto que seguramente no alcancemos a desplegar en todos los municipios, pero es uno de los proyectos tal vez de mayor impacto, de mayor ejemplarización, y ese proyecto es de jóvenes practicantes que tienen que hacer un semestre hacia el final de sus carreras, precisamente en estas áreas rurales olvidadas, para que lleven sus incipientes conocimientos de administración pública, de ingeniería, de medicina, de enfermería, de maestros y demás, que trabajen un semestre al servicio de la alcaldía para que no solamente ayudemos al fortalecimiento institucional de los municipios rurales de Colombia, sino para que esos jóvenes que regresan a la ciudad
lleguen enriquecidos con ese conocimiento que solo da la proximidad con la realidad social de Colombia. El proyecto que adelantamos este año con 300 jóvenes a través de Naciones Unidas ha sido una experiencia formidable. Esos 300 muchachos, ninguno abandonó la causa y regresaron a sus universidades a promocionar el proyecto. Ya tenemos más demanda de la que podemos suplir, porque los jóvenes están en esa etapa creadora, productiva y solidaria de país, que es el síntoma, la característica de los nuevos tiempos. También, alcaldesa, vamos a llevar allá, al lado del programa de las BEPS que está promoviendo hoy nuestro presidente de Colpensiones en Nariño y en Pasto, el programa de adulto mayor, porque tenemos que empezar a atender a todos esos adultos mayores en el campo que están en la mayor desprotección. Hoy, en el evento del Coliseo, se me acercó una mujer muy mayor. Ella ya no está para BEPS, ella tiene que ser atendida con la mano solidaria del Estado, porque me decía: yo sufro mucho, y lloraba, porque es una persona sola, que no tiene a dónde acudir ni qué hacer. Y en los campos, ¿cómo hay de mujeres solas, ancianas, ancianos abandonados, porque esta guerra les robó hasta sus hijos? Después de la respuesta de carácter inmediato, tenemos una apuesta a la promoción del empleo decente en todas las zonas rurales de Colombia, en todas las zonas marginadas de las ciudades. Y ahí tiene uno que explicar que los convenios internacionales que tiene suscrita Colombia con la Organización Internacional del Trabajo, que nuestra constitución política que erige a Colombia en un Estado social de derecho, sabe muy bien qué quiere decir empleo decente. Decente no es una palabra demagógica que se le adjunta a la palabra trabajo para sonar bien. Tiene un profundo contenido doctrinario, jurídico y legal de aplicación inmediata. Trabajo decente implica 4 elementos esenciales. El primero, remuneración digna. El segundo, acceso a la protección y a la seguridad social. Tercero, respeto por los derechos fundamentales del trabajo, entre ellos uno que está muy demeritado en Colombia, uno no muy bien considerado por nuestra clase empresarial, y tenemos que empezar a hacer la pedagogía de la paz, haciendo que se entienda que una institución esencial y central de la democracia de la Nueva Colombia son sus organizaciones sindicales, el derecho a la negociación colectiva, la libertad sindical. Y desde luego temas tan esenciales como el respeto a las jornadas laborales, el respeto y pago oportuno de los salarios, de las prestaciones sociales, el respeto al trabajador en su autonomía, y también, desde luego, por último y cuarto elemento, el diálogo social, que permite conducir las relaciones laborales de intereses encontrados a buscar ese punto de interés común que hace que entre trabajo y empleador juntos hagan equipo para aumentar la productividad y el bienestar de ambas de las partes involucradas. Esos 4 elementos del derecho al trabajo decente y su promoción son temas esenciales que quiero adelantar. Hacen parte de un programa de un convenio que hemos suscrito con el señor alcalde de la ciudad de Pasto en la mañana de hoy, en que nos comprometemos conjuntamente desde cada una de nuestras especificidades
a promover el trabajo decente en las relaciones propias de la alcaldía, de las entidades, como lo tratamos de hacer nosotros también en el Ministerio del Trabajo, y con nuestro apoyo, asistencia técnica y métodos, pero también con los contratistas de la alcaldía, también con todas las personas que hacen parte de la cadena de valor que lleva a que el sector público sea lo que es uno de los factores que impulsan el desarrollo local. Todos y cada uno de los integrantes de esa gran cadena de valor tienen que entender y aprender qué es el trabajo decente y aplicarlo con toda su amplitud, pero también severidad. Uno de los elementos, por ejemplo, es combatir el trabajo infantil. No puede uno pensar que puede haber un proveedor de la alcaldía que emplee niños, o que haya un proveedor de almuerzos escolares que no pague salarios. Entonces, todos esos elementos son los que están incorporados en el trabajo decente, y con el alcalde y con los alcaldes de Colombia, gobierno nacional, comunidad, gobierno territorial, vamos a emprender una campaña a fondo para enseñar, divulgar y exigir que el trabajo decente se convierta en algo natural, consustancial a las relaciones ciudadanas. Decía a la prensa esta mañana que eso es con la zanahoria y el garrote. Tenemos que pregonar, promover, prevenir, pero también cuando hay incumplimiento tenemos que sancionar ejemplarizantemente. Por eso, en la promoción del trabajo decente vamos a castigar con toda la severidad el incumplimiento de estas normas esenciales que son derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras, no con un ánimo vengativo, sino con un ánimo ejemplarizante, porque la competitividad del país, que es muy importante para que Colombia en el posconflicto vuelva por la senda de un crecimiento acelerado y aumentado, lo haga en función del aumento de la productividad que generan unas buenas relaciones laborales y no a costillas de la reducción de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y finalmente quiero llamar la atención sobre dos estrategias de las muchas que tenemos, pero no me quiero alargar para dar oportunidad a la participación de quienes asisten a este evento. Tenemos nuestras esperanzas y nuestra actividad centrada en promover a los jóvenes. El Gobierno Nacional y el Congreso de la República conjuntamente trabajaron una ley que fue sancionada el 2 de mayo de este año, que hemos apodado la Ley ProJoven. Esta ley es una ley del posconflicto, porque esta ley, por ejemplo, en la búsqueda de eliminar barreras para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo, eliminó el requisito de la libreta militar para acceder al empleo a todos los hombres menores de 24 años. Y eso es algo fundamental y es un mensaje que hacia allá vamos, porque consolidada la paz en Colombia, desde luego que el servicio militar ya no tendrá que ser obligatorio, tendrá que ser opcional frente a distintas posibilidades que pueda tener un joven y también una joven de servir solidariamente a la comunidad en un trabajo social alterno al servicio militar. Esa ley ProJoven tiene un fondo de emprendimiento que, aunado a los fondos de emprendimiento que tiene el SENA, abre muchísimo el campo para que compitan los proyectos de empresa de los jóvenes
en Colombia, no con préstamos de 2 y 3 millones de pesos, sino con capital semilla de proporciones importantes para estimular los emprendimientos, especialmente en las regiones. Y quiero decirles que ese fondo cuenta este año ya con 200.000 millones de pesos y que hace parte del convenio que hemos firmado hoy con el señor alcalde. Y tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la equidad de género. La equidad de género va a adquirir en el posconflicto una importancia superior, porque las mujeres, en primer lugar, nos estamos despertando a los derechos de igualdad en todas las regiones del país y en todo el mundo. Yo creo que esa muchacha premio Nobel de Paz pues es el modelo de todas nosotras, una chiquita que en las condiciones más adversas se ha convertido en el símbolo de la lucha de la mujer por la igualdad a través de la educación para acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones. Y desde luego nosotras tenemos que luchar para que esas posibilidades de equidad se esparzan en igual remuneración por igual trabajo y en el reconocimiento del trabajo de la mujer en el hogar. Cecilia López Montaño dice que el 19%, después de estudios muy serios, que el 19% del Producto Interno Bruto es el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar. Una quinta parte, 1 de cada 5 pesos del Producto Interno Bruto es trabajo de la economía del cuidado, y desde luego nosotras vamos a tener que empezar nuestro tránsito en esa dirección. En ese orden de ideas, el Ministerio del Trabajo viene estudiando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, para que no nos digan demagogos, porque desde luego que el costo fiscal es elevado, pero el reconocimiento del trabajo de la mujer me parece que tiene que empezar por alguna parte. Las mujeres y los hombres nos pensionamos a distinta edad. El rigor de dar nacimiento a los hijos, el trabajo del cuidado parecería estar reconocido con esa edad más temprana de pensión, pero no lo es totalmente, porque tenemos menos tiempo para cotizar. Entonces vamos a plantear una reducción de semanas de cotización para las mujeres en reconocimiento de la economía del cuidado. Y finalmente, con tantas cosas que tengo que decirles, aquí estoy mirando a ver cuáles son las más importantes. Yo terminaría diciendo que uno de las tareas más importantes del posconflicto se la aprendí a Monseñor Castro, el presidente de la conferencia episcopal, durante el paro camionero. Nosotros estuvimos acompañando el diálogo. Allá llegó el señor alcalde, no lo pude atender en mi oficina, sino en el despacho del ministro del Transporte, pero fue el día que se levantó el paro, o que se llegó al acuerdo. Habíamos pasado largas horas, el Monseñor Castro y yo conversando, y le dije: Monseñor, usted, si tuviera que decir en una sola palabra, ¿cuál es la tarea más importante que tenemos los colombianos y las colombianas en el posconflicto? Y él se quedó meditando, no contestó
inmediatamente, pero al ratico me dice, ya sé, humanizar las relaciones, humanizar al país. Una guerra tan prolongada nos ha hecho hasta indiferentes a los más terribles acontecimientos. La tarea es humanizar. ¿Y qué mejor manera de humanizar que empezar cada uno desde su corazón a decir, ¿cómo es esto de la paz? ¿Cuál es mi contribución a la paz? Por eso a mí me gusta tanto ese lema de la Minga nariñense por la paz. La paz sí es contigo. La paz sí es conmigo. La paz sí para todos. Quiero que todos a una repitamos la consigna. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Sí a la paz! ¡Más duro! ¡Sí a la paz! ¡Viva Colombia! ¡Viva Nariño! ¡Viva la paz! ¡Sí! 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 Me han pedido hacer un anuncio. Minga Nariñense por la Paz llevará a cabo el día sábado 6 de agosto, o sea mañana, a las 9 de la mañana, en el auditorio Simana, por eso pregunté, no vi la tilde, Simana, con el objetivo de socializar el tema del plebiscito y recibir y conocer aportes y sugerencias de la comunidad. Y yo quiero leer quienes firman. Organizaciones sociales Simana, Central Unitaria de Trabajadores CUT, Movimiento Social por la Defensa del Agua, Movimiento Comunal, Minga Juvenil, Mesa Agraria de Nariño, Mesa de Mujeres, movimientos y partidos políticos, Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Alianza Social Independiente, Unión Patriótica, Avanzada Progresista, JUDEP, Movimiento por la Constituyente Popular, Partido Comunista de Nariño, Ciudadanos Independientes. ¡Viva la paz!